Bienvenidos al módulo 21, Control escolar y servicios educativos. Bloque 1, Administración de la calidad en los servicios educativos. En el bloque 1 abordaremos los siguientes temas: servicio y educación, el servicio en el mundo moderno, características del servicio educativo, calidad de los servicios educativos, gestión de la calidad en los servicios educativos. Bien, comenzamos con servicio y educación. ¿Qué es servicio y educación? El Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario lo define como un servicio solidario destinado a atender las necesidades reales y sentidas de una comunidad, protagonizado activamente por los estudiantes desde el planeamiento a la evaluación y articulado intencionadamente con los contenidos de aprendizaje, contenidos curriculares o formativos, a través de la reflexión, desarrollo de competencias para la ciudadanía, trabajo e investigación. Bien, con esto podríamos enfocarlos en el aprendizaje-servicio. Es una metodología innovadora en la que a través de la modificación de la realidad se intenta mejorar el aprendizaje del alumnado. En él se toma como base la educación basada en competencias, el aprendizaje por proyectos o problemas, el aprendizaje cooperativo y colaborativo, el fomento del emprendimiento, las inteligencias múltiples, la convivencia positiva, la gamificación, etc. Además, prima el fomento de la autonomía del alumnado como tal. Entonces, se ha convertido esto en una herramienta innovadora entre aquellos que buscan una renovación y un nuevo enfoque del sistema educativo actual. Por eso, es una metodología destacada en el plan de estudios como tal. Puede ser en nivel medio, en nivel básico, medio superior o superior, así como otras técnicas educativas novedosas. La pedagogía del asombro como tal, el método Montessori, Waldorf, que se puede implementar en las aulas de educación infantil, primaria o secundaria. Entonces, es muy importante. Los expertos en educación generalmente abordan características esenciales como el protagonismo activo, que es la actividad que está, válgase la mala expresión, protagonizada activamente por el alumnado e incluso por personas adultas. No es necesario ser un niño, adolescente o jóvenes, sino por cualquier tutelado por equipos educativos, formal o no formal. Otra característica es el servicio solidario. Este es destinado a atender las necesidades reales y sentidas de una comunidad. Se planifican actividades concretas, adecuadas y acotadas a la edad y capacidades de los protagonistas, asimismo orientadas a colaborar en la solución de problemáticas comunitarias específicas como tal. Aunado con otra característica muy peculiar, que es el aprendizaje intencionadamente planificados. Es en relación con la actividad solidaria. El proyecto articula explícitamente el aprendizaje de contenidos curriculares en el caso de instituciones educativas o formativas, en el caso también de organizaciones sociales. Entonces, esas son las tres primeras características que todo está documentado, está basado en varios autores. Es el desarrollar estas habilidades de pensamiento crítico hacia la resolución de problemas. Recordemos que el liderazgo, la toma de decisión, la colaboración y comunicación nos va a llevar, con base en estas características y teniendo en cuenta el servicio, nos va a llevar a esta parte
en desarrollar estas habilidades, en construir relaciones positivas con los miembros de la comunidad, conectar con sus experiencias, con las materias académicas, desarrollar una comprensión más profunda de sí mismo y una mayor empatía y respeto por los demás, aplicando una energía, una creatividad a las necesidades de la comunidad, aumentar la conciencia pública de las principales cuestiones sociales, el trabajo en equipo y colaborativo. Y la cantidad de actividades que se pueden realizar son infinitas. Señalamos posibles que en el alumnado, un ejemplo, lo que es las lecturas, en educación infantil, los conciertos, rehabilitaciones de parques, carreras. Hay un sinfín de actividades que pueden realizar, la elaboración de un periódico local, la formación en prevención de riesgos, etcétera. Entonces hay muchas guías para el alumnado en el que pueden desarrollar el bien, más allá de las experiencias diarias. Los programas de aprendizaje-servicio ofrecen a los estudiantes oportunidades para ayudar a otros, ya sea en receso escolar, en vacaciones, etcétera. Entonces, tanto su entorno, ya sea con tutores de estudiantes o docentes, hay una colaboración en un refugio para personas, en la oportunidad de aprender de una forma diferente, añadirle el competente del compromiso social. Y bueno, con esto nos vamos al siguiente tema, que es el servicio en el mundo moderno como tal. Ya vimos el panorama general, ya vimos de manera general lo que es el servicio y educación, pero ahora nos vamos a adentrar qué pasa el servicio en el mundo moderno. Bueno, pues en la actualidad es común escuchar que estamos en la sociedad del conocimiento y autoaprendizaje, porque el hombre de hoy es un sujeto más informado. Esto debido a los diferentes medios que influyen en esta sociedad, con mucha dinámica, como son la televisión, internet, radio, prensa, entre otros medios que permiten al individuo estar al tanto de todos los sucesos que ocurren en el planeta. Así es, en el planeta o gran parte de este. Esta información llega a todos por igual, tanto seres instruidos en conocimiento científico como a seres educados en conocimiento popular, seres del común, seres del común de la vida, seres que hacen parte del conocimiento, que muchas veces no es razonado ni verificado, sino que da la posibilidad de cometer errores. Teniendo en cuenta esto, la educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales ayudan al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales, físicas, que nos forma y define como persona, complementando con el aprendizaje de conocimientos especiales o generales sobre una materia para adquirir una formación integral. Y se habla muchas veces de la pedagogía, cuando en realidad se está haciendo didáctica. Así es, se está haciendo didáctica. Por lo tanto, se confunde con frecuencia el quehacer educativo con la simple enseñanza. Por otro lado, la metodología usada en el diseño curricular y el movimiento pedagógico se presta para que algunos textos se identifique la pedagogía. En la dinámica social contemporánea, donde todos estamos inciertos y no somos ajenos al flujo de personas y al uso de los medios electrónicos de comunicación que nos lleva a reflexionar conceptos a puntos finitos como el espacio, tiempo, fronteras, estado, nación, etcétera, y por ende los derivados de cada una de estas son como el tema de educación en la globalización. Las nuevas tecnologías crean un nuevo contexto didáctico en el que el profesor señala cuando el
alumno necesita de su enseñanza, un contexto en el que la lección magistral dirigida al grupo se sustituye por el trabajo autónomo de los alumnos, quedando el profesor libre para entender individualmente. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación constituyen el acontecimiento cultural y tecnológico de mayor alcance y expansión del último siglo. Y lo transcurrido del presente, nuestro país no se escapa a tal proceso de globalización de la sociedad de la información y la comunicación. Sin lugar a dudas, el mercado y su globalización han realizado un acelerado proceso de difusión y utilización de las tecnologías de la información y comunicación. La escuela ha estado a la saga de este vertiginoso proceso cultural, de inserción de las TICs en la vida social e individual. Un fenómeno cultural de tal magnitud que le plantea dos grandes desafíos a la educación y a la escuela. En primer lugar, en formar en su comprensión, en su uso y en su dimensión cultural. El individuo del siglo XXI debe estar inmerso con los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el dominio de estas técnicas usuales de información y comunicación para hacer realidad su condición de ciudadano del mundo que actúa localmente, pero piensa globalmente. El dominio de estas de las TIC se convierte en un derecho que define la posibilidad del éxito o fracaso, que se obliga a garantizar las normas o las reformas educativas obligan a garantizar las condiciones y las posibilidades para el acceso y el ejercicio de este derecho a la comunicación, a la información. En segundo lugar, desde el punto de vista pedagógico, la introducción de las TICs en las escuelas provoca necesariamente transformaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en las estrategias pedagógicas, en la utilización de los espacios y el aprovechamiento del entorno cultural en los roles de los sujetos. Este escenario de cultura y desarrollo personal se desarrollan en los procesos intensivos de formación de los maestros y crean servicios necesarios para modificar la educación, la didáctica y los enfoques como tal de la pedagogía. Con ello previene una fuente adicional de un desequilibrio social y de profundización de la brecha digital al facilitar el acceso a estas posibilidades y desarrollos en los estudiantes. Con eso nos vamos al siguiente tema de las características que deben de cumplir este servicio educativo. Y bueno, la educación es una disciplina que se ocupa en los diversos métodos de enseñanza y aprendizaje, en las diferentes instituciones educativas y en los grupos sociales con el objeto de transmitir conocimientos, valores, habilidades, creencias y hábitos. Proporcionan al individuo la adquisición de conocimientos, de experiencia y habilidades con el objeto de formarlo para que lleve una vida plena y cumpla sus deseos en la mayor medida posible. El conocimiento se extrae de los libros, de los medios de comunicación, de los documentos, entre otras fuentes, y requieren de un maestro o educador que transmita la información, la explique y desarrolle para luego poder evaluar el nivel de aprendizaje del estudiante. El hogar y los grupos sociales y además vínculos también son entornos del aprendizaje para el individuo. La palabra educación tiene su origen en educare, que hace referencia a promover el desarrollo intelectual y cultural del estudiante. Proviene del latín, que significa criar o nutrir como tal. Y bueno, las características podrían ser un derecho de toda persona, un proceso social, un sistema de socialización, un proceso de instrucción continua, un sistema de aprendizaje, una disciplina, una guía, una formadora, un instrumento, un modo de fomentar, etc. Entonces, para acceder a la educación es necesario tener aprobado los niveles. Los tipos de educación pueden ser formal,
en instituciones reconocidas de manera oficial o no formal en academias o instituciones habilitadas, pero pues sin reconocimiento oficial como tal, o informal, que se produce en determinados grupos sociales como en la familia, las agrupaciones, entre otros. Los principales tipos de educación se destacan como tal: la educación infantil, la primaria, secundaria, media superior, posgrado, y los tipos de educación se dividen de acuerdo a la edad, el tipo de nivel, va de acuerdo a la edad del alumnado. Cada etapa requiere haber terminado un nivel anterior. Por ejemplo, acceder a la educación superior es necesario contar con el nivel secundario completo, nivel primaria completo y preescolar completo. Es una manera de asegurar que el estudiante cuenta con un aprendizaje que le va a permitir comprender nuevos conocimientos que resultan más complejos o especializados como tal. Entonces, a través de la educación, el individuo desarrolla su capacidad de razonar, de idear, de los conocimientos acerca de su cultura, de los que podrían obtener si solo se dedicara a la observación e imitación. Incluso a través de la educación, el individuo puede conocer sobre otras culturas y desarrollar su capacidad de razonar. Es necesario que la sociedad se desempeñe en un ambiente de libertad de expresión para que la educación pueda fomentar el máximo potencial a un individuo y no censure sus capacidades y habilidades. De lo contrario, solo se podrá educar desde la represión como tal. Entonces, es muy, muy importante esta parte de las características que deben de cumplir. Para eso, necesitamos una calidad en los servicios educativos. Aplicando los conceptos de calidad al proceso educativo, Pérez define 3 enfoques. El enfoque absoluto, que es la calidad, es algo que afecta a la naturaleza de las cosas. En nuestro caso, ese algo es la calidad, es el que afecta al servicio educativo. La calidad del servicio como cualidad, clase, categoría, sinónimo de bueno, excelente, elevado, de forma, en contraste con los adjetivos de mala, poca, baja, se refiere a una excelencia de servicio que no es otra cosa más que la posesión de plena de cualidades que la definen o caracterizan del servicio educativo. El otro enfoque es relativo a la calidad, es entendida como una cuestión de grado de la posesión, de las cualidades o estructuras de esta misma. El servicio educativo se da o se presta dentro de un continuo de calidad que se puede establecer grados al comparar los servicios educativos. Es posible también hablar de la calidad como sistema de coherencias múltiples. El fundamento de estas afirmaciones no es posible un acuerdo sobre la naturaleza de la educación de calidad como tal. Entonces, el otro enfoque que me falta es el enfoque integral. La calidad como armonización integradora de los diferentes elementos de los componentes o horizonte de la ciencia y la administración de la calidad, etcétera. Entonces, los procesos, medios y recursos, entre otros factores de los modelos de calidad, pues están sustentados en enfoques por Pérez, donde considera que la calidad educativa es un continuo cuyos puntos representan combinaciones de funcionalidad, eficacia y eficiencia, altamente correlacionados, y su grado máximo de excelencia. Supone un óptimo nivel de coherencia entre todos los componentes fundamentales del sistema. Entonces, el sistema de calidad no se debe de perder de vista de las metas educativas que persiguen como un componente nuclear esencial. Por tanto, si se concibe la calidad en un centro escolar como calidad total, su gestión comprende de todo cuanto se oriente a la eficacia
en la consecución de los fines y objetivos planteados. Esta gestión implica a las personas, a los recursos y a los procesos y a los resultados, y requiere de una metodología que se basa en la mejora continua. La base de la gestión educativa que se sustenta en los principios de gestión de calidad, en las normas, las clásicas de calidad ISO. No nos vamos a quebrar la cabeza. Son las básicas de la calidad de ISO como tal. En esta orientación, la OCDE define a la educación de calidad como aquella que asegura a todos los jóvenes la adquisición del conocimiento, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararlas para la vida adulta. Y bueno, ¿cuáles son esas gestiones de calidad en los servicios educativos? Esas gestiones, como les comenté, de las normas como tal, las actividades, las características, persiguen el objetivo de mejorar los conocimientos y aptitudes de las personas. Aunque educar y formar se considera a veces términos sinónimos, cada uno incorpora un matiz que hace su significado diferente a otro. Por formar se entiende la adquisición de una aptitud o habilidad para un ejercicio de una determinada función, que por lo general se entiende en términos profesionales. Mientras que educar le corresponde un significado más general, que abarca el perfeccionamiento integral de las facultades intelectuales. El matiz que tiene sentido a priori. Sin embargo, las actividades orientadas a la enseñanza en el objetivo general suelen mezclarse con el específico, razón por la que forman parte de una misma categoría funcional como tal. Y bueno, los principios que tenemos en la gestión de calidad es el enfoque al cliente. Aquí lo podemos aterrizar hacia los que tiene que entender las necesidades actuales y futuras de los profesionistas, del alumnado como tal. Tenemos el liderazgo, la capacidad de comunicar los objetivos en el ambiente interno que rodea a la escuela, a la institución. Participación de las personas, la capacidad que tenga de su personal de involucrarse como tal, estrategias y procedimiento, actividades y recursos gestionados como un proceso que deben de alcanzar sus objetivos de forma eficiente y eficaz, y para ello requieren llevar a cabo actividades adecuadas. Enfoque de sistema de gestión es otro punto que aumentará el ser eficiente y eficaz mediante la identificación, comprensión y gestión de los procesos interrelacionados de este sistema como tal. También otro es la mejora continua. La mejoría continua de su desempeño, que se va a traducir en una mayor satisfacción al cliente. Enfoque basado en la toma de decisiones. Las decisiones deben de ser eficaces y se basan en el análisis lógico intuitivo como tal de datos e información, las relaciones mutuamente de beneficio, la capacidad de la organización para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, aumentar la capacidad de ambos para crear cadenas de valor. Entonces, esto de crear valor, enfocarse al valor social, atender a las necesidades sociales, la agilidad esencial para el crecimiento sostenido en un entorno educativo, y el autoanálisis, entendido como la capacidad que tenga la organización educativa de autoevaluarse y de forma crítica revisar sus procesos y analizar sus índices de rendimiento como una forma de identificar fallas dentro del sistema y acometer las acciones correctivas a que haya lugar como tal. Entonces, muy importante este tema, el que acabamos de observar en este bloque, porque te da los principios de la gestión de calidad en la educación como tal, en hacer uso de estos principios
de la medida de la satisfacción, determinar el grado de las necesidades y expectativas de los estudiantes. Los resultados ayudan al centro educativo a aumentar el valor y mejorar sus procesos hacia la creación de estudiantes más enfocados dentro de la institución y garantizar el crecimiento sostenible de estos. Por eso, cuando la sociedad más grande aprecia la producción y el valor añadido destina a los estudiantes, mayor va a ser la calidad. Muchas gracias.